Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8, compuesto por los integrantes Carlos Morón, Pedro Moreno, Antonio Amaguayo, Yerlin Ruiz, Sebastián Guerrero, Manuel Aguilar y mi persona, Daniel Marrero. Y les vamos a exponer sobre la ciudadanía y civilidad, acerca del derecho a tener derechos. Para dar comienzo a esta presentación, iniciaré con un breve resumen con respecto a lo que se tratará en el mismo. En un contexto de neoliberalismo y acentuación de la desigualdad socioeconómica en las sociedades latinoamericanas, se analiza el concepto de ciudadanía y su articulación con el de civilidad. La primera ha sido definida como un estatus que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. En ese sentido, el concepto de ciudadanía ocupa un lugar central en la política democrática, pero la exclusión, las desigualdades crecientes y la falta de condiciones para el ejercicio de los derechos muestran su insuficiencia y revelan un vacío a llenar. La necesidad de vincular este concepto con las expectativas de reconocimiento e inclusión contenidas en la idea de civilidad nos lleva a interrogarnos con respecto a las paradojas de la democracia liberal y a cuestionar la brecha existente entre el derecho ideal y su realización, lo cual indica la medida de la tarea que hay que realizar para desarrollar una verdadera democracia. El concepto de ciudadanía presenta contradicciones internas cuando se atiende a su definición legal, ya que no es un tema menor si consideramos los problemas que enfrentan millones de personas al concentrarse delante de las fronteras de Latinoamérica. Lo que realmente preocupa es la asociación que se hace desde la modernidad entre la ciudadanía, la nacionalidad y los derechos. Este vínculo está fuertemente atado no a la noción de inclusión, sino a la de exclusión. La identificación de la comunidad de ciudadanos con la nación no la somete únicamente a la soberanía del Estado, sino que introduce un dilema en materia de exclusión e inclusión. En la actualidad, las discriminaciones internas, ya sea por sexo o de raza, permanecen, aunque parecen cada vez más contradictorias con el principio de igualdad de derechos inherente a la ciudadanía universalista moderna. Por el contrario, las discriminaciones externas, ya sean nacionales o extranjeras, parecen inevitables y justificadas por el principio de comunidad mismo. Ciudadanía y civilidad. Vincular ciudadanía y civilidad ya encierra un motivo. No se trata de referirnos a las virtudes cívicas que constituyen en la tradición republicana la base ética de la construcción y de la práctica de la ciudadanía, pero que reposan en una determinada idea trascendental del sujeto de la moral y la política. Tampoco se trata de un retorno a crítica. Tampoco se trata de un retorno a crítico a la idea de civilización, ya que este término no puede eludir sus componentes asimétricos que dividen a la humanidad en bárbaros e incivilizados y que ha justificado todo tipo de violencia e marginación en la historia colonial. Entendemos por civilidad una política que, en doble sentido de amabilidad y de acuerdo que encierra el término, supone acciones y palabras que constituyen a un freno a la violencia y a las diversas formas de incivilidad que se ha vuelto dominante en un mundo donde la preocupación política por la esfera común pierde fuerza frente a los beneficios de la explotación económica del planeta. Decíamos que la idea de la accesibilidad contiene la expectativa de apertura, permanencia y recreación de un espacio público donde los agentes puedan reconocerse y regular sus conflictos. De lo anteriormente explicado se pueden hacer una pregunta que ¿es posible desarrollar esta idea de civilidad por fuera de la ciudadanía? Bueno, Etienne Balibar ha mostrado en un artículo reciente la necesaria articulación de estas dos categorías frente al recrudimiento de situaciones de violencia generadas por la globalización, que tanto cruzan transversalmente a los estados, como provocan situaciones de exclusión al interior de los estados-nación, sobrepasando con la misma lógica. Resulta impensable el ejercicio de la ciudadanía sin un desarrollo de formas de civilidad en las relaciones sociales y también a la inversa, extender la civilidad fuera del marco institucional de la ciudadanía. Así dice Bolívar, una ciudadanía democrática y su extensión a nuevos espacios de socialización requieren una invención colectiva de civilidad,
vías concretas de civilización de las costumbres y reconocimiento institucional de igualdad de los derechos. Esto lo plantea él. Comencemos primeramente por algunas consideraciones sobre el sentido del término. Civilidad tiene la misma raíz latina de civ, de civis, que significa ciudadano, miembro de Estado, compatriota, y también de civitas, ciudad, reunión de ciudadanos, cuerpo político, Estado, patria, derecho de ciudadanía. Este uso poco frecuente en la actualidad significa a la vez civismo y amabilidad, incorporando al habla durante el periodo de la Revolución Francesa. Esta es la base de una concepción del vínculo social fundado en el contrato, significando un comportamiento público, la cualidad de un buen ciudadano en conciencia con la cualidad de ser cortés y de ser educado. Kant ha desarrollado de forma paradigmática esta relación entre la dimensión social de la civilidad y la dimensión política del civismo, en la formación de estos estados modernos. A través de su concepción teológica de la historia, allí muestra cómo el ingreso del individuo en la esfera de la sociabilidad, con todo refinamiento y cuidado de las costumbres que comporta, exige la posterior organización de una instancia política que es de sancionados los comportamientos sociales mediante la vigencia de una ley común a todos, como paso necesario en la realización de la condición racional del género humano. Así, civilidad, civismo y un espacio público de crítica constituyen los principios con los que el republicanismo moderno conforma una esfera pública radicada. Emerge entonces una nueva forma de individualidad que se perderá más tarde bajo el efecto del crecimiento del individualismo burgués. Se trata, para Adorno, de un momento de pasaje y de emergencia de un nuevo escenario de contactos sociales, aún demarcados por las convenciones sociales del régimen anterior, pero no subordinadas a ellas, de jerarquías que sucumben y de convenciones cuya coherencia es puesta a prueba por las nuevas relaciones sociales. Se pierde, entonces, y en un sentido profundo, tanto social como subjetivo, la capacidad consciente del individuo de renunciar a ciertos actos en nombre del respeto y la dignidad del otro, para dar lugar al individualismo más absoluto. ¿Qué significado tiene hoy esta dialéctica de la civilidad? Primeramente, señalemos que el análisis de Adorno nos remite a la necesaria y nunca acabada reconciliación de las diferencias dentro del cuerpo social y a las barreras requeridas por la misma vida social en el trato con los otros, en un momento en que todo podía disolverse en la barbarie. En segundo lugar, una dimensión política de la civilidad surge en relación con el sentido contemporáneo de la emancipación. La figura de la emancipación se vincula hoy al sentido y el destino de la política democrática. Volviendo al planteo de Etienne Balibar, él se remite a tres conceptos para pensar de modo crítico la política democrática: la emancipación o la conquista colectiva de los derechos fundamentales, la transformación social de las estructuras de dominación y de las relaciones de poder, y la civilidad. Nos reenvía, entonces, a una articulación necesaria entre ciudadanía y civilidad, dado que la falta de reconocimiento, la marginación o la desafiliación generan condiciones de vida que podríamos calificar de infrahumanidad, inhibiendo la acción y el mismo proceso de subjetivación política, situación que se mantiene más o menos oculta en el marco de los regímenes democráticos. Desarrollando brevemente estas figuras conceptuales, Balibar alude con emancipación, en primer lugar, a la autonomía de lo político, entendido como un fin en sí mismo, y no como forma de lo social. Sin embargo, la autonomía debe entenderse como el principio declarado o no, que se establece en la comunidad política. No puede existir como tal, ni gobernarse mientras esté fundada sobre la sujeción de sus miembros a una autoridad natural o trascendente,
bajo la institución de la coacción y de la discriminación. Entonces, la política es, para Bolívar, el desarrollo de la autodeterminación del pueblo, que se constituye por y en el establecimiento de sus derechos. Bien, mi nombre es Pedro Moreno y sobre el segundo aspecto de la ciudadanía, en la parte de ciudadanía y civilidad, Bolívar alude a un aspecto heterónomo de la política. Esto se refiere al poder externo que hay sobre ella, es decir, todo aquello al poder externo que hay sobre ella, es decir, todo aquello externo que influye en la política. El autor, en este caso Bolívar, lo hace con un punto de vista bastante parecido al de Marx o a lo que son sus ideologías, ya que decía que un gobierno no puede basar su trabajo en un solo modelo de política, que por el contrario deberían estar basados, en lugar de establecer condiciones determinadas, deben estar basados en condiciones materiales, la estructura de sus estructuras en el ámbito cultural, en el ámbito simbólico y todo lo que envuelve a una ciudadanía, en este caso la sociedad y a las comunidades y poblaciones que maneja dicho gobierno, lo que trae consigo, bueno, en estas prácticas, el uso de conceptos ya llevados a cabo por Foucault, denominados como el micropoder o la sociedad disciplinaria, llevando este tipo de prácticas a lo que vendría siendo el cuestionamiento de las relaciones de poder a una acción política desligada de la existencia social. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a que estas pequeñas prácticas hacen de una manera u otra que las grandes decisiones o las decisiones importantes que puede tomar una administración o un gobierno en este caso estén desligadas de la parte social, de la parte de las poblaciones, de las comunidades, ya que cada una de estas tiene bueno, su representación y a su vez parámetros establecidos de dónde se tiene que enfocar y cuáles son sus funciones efectivamente, lo cual no sucedería en una administración, como ya mencioné, que se rija solo por condiciones y que sea solamente un grupo el que tome las decisiones. Otro, otro punto que toca el autor, ya en este caso más hacia el ámbito de civilidad, es que alude perdón, heteronomía, nuevamente, igual que en el caso de la ciudadanía, pero esta vez aproximándose al tema de la política, orientado hacia la violencia en figuras contemporáneas y la violencia sistémica, que bueno, es lo que hace que una serie de acciones repudiables o acciones destructivas se hagan de manera secuencial, haciendo que, bueno, que haya un sistema que se encargue de, bueno, realizar estas. En este caso, pues Bolívar es bastante duro y bastante crítico con el sistema capitalista, ya que él expone eh, en su punto de vista falencias de este sistema, ya que, bueno, lo acusa de que busca básicamente aprovecharse de situaciones, sitios específicos o de poblaciones, comunidades que le puedan servir para un beneficio bien sea económico o de crecimiento del Estado o del gobierno en ese caso. Esto aprovechándose pues de ello. Uno de los primeros ejemplos que nos da es el de las poblaciones excedentes y la violencia privada. Él la llama así, es básicamente expresar un odio injustificado o simplemente dar menos atención a una comunidad específica, puesto que ésta no es capaz o no le otorga los beneficios que desearía, por lo cual se le denigra o se le toma menos en cuenta, eh, lo cual, bueno, evidentemente está mal, ya que la posición de un grupo que gobierna debería ser la de ayudar y mejorar a su sociedad, toda por igual y no solamente pequeños sectores. También se refiere a que en el seno de las paradojas de la política democrática, ya en un plano más contemporáneo, el uso del concepto de civilidad o de la palabra cobra un nuevo sentido, alegando que en ella se puede dar la posibilidad o imposibilidad
de la existencia de política y de su aplicación. Pues de ahí se establece una relación entre la violencia y la historia, de la manera en que han evolucionado la violencia a través de la política y a través de los sistemas democráticos, generando pues una tendencia a una condición de desarrollo que explica la condición de determinadas personas o determinados grupos de una sociedad, pertenecientes a una sociedad que él denomina como seres sin derecho, que a la vez utiliza como ejemplo, definiéndolas como aquellas personas, aquellos grupos de una sociedad eh, que es gobernada, pero que es tratada de forma violenta, pues no se le cumplen sus beneficios, no se les dan las mismas oportunidades de desarrollo que a otras zonas, valga la redundancia, más beneficiadas, y la evolución de ello y el constante crecimiento de este fenómeno, es decir, aquellos seres sin derecho, como los llama el autor, a medida que avanza el tiempo, van en constante crecimiento y evolucionan las formas en que estos grupos son denigrados o son violentados. Y bueno, ya los ejemplos que termina dando son más que todo hacia la parte de migrantes y de poblaciones también denominadas poblaciones de riesgo, que bueno, son aquellas menos favorecidas, con pocas riquezas, que son precisamente las que mayor violencia sufren de parte de estos gobiernos con esta ideología, porque se violenta el concepto propio de justicia que da lugar, puesto que básicamente se les da menos oportunidades de crecimiento y bueno, pues esa claramente no es la idea de una política donde salen beneficiados todos aquellos pertenecen a una sociedad. Y así, bueno, es básicamente la posición que expone. Para continuar con la presentación, yo les voy a hablar sobre qué es derecho a los derechos y algunos pensamientos e ideales de algunos filósofos. ¿Qué es el derecho a los derechos? Es el derecho de toda persona a promover y procurar legítimamente la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de forma individual, en grupo o a través de organizaciones, como ocupación o de manera ocasional, sin fronteras geográficas en la comunidad, en determinadas regiones, en todo el país o a nivel internacional, sin importar la profesión, edad, género, nacionalidad o cualquier otra condición de la persona. Hannah Arendt. En los capítulos finales de los orígenes del totalitarismo, dedicados al imperialismo, tomó como centro de la reflexión política las figuras del apátrida, individuo desnacionalizado en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y del refugiado, aquel que ha debido abandonar su país a causa de guerras o políticas de exterminio. En efecto, la situación de la patria y del refugiado le permiten mostrar que la condición de sujeto de derechos está sustentada en la pertenencia a un Estado y por lo mismo, junto a la pérdida de la identidad política, es la condición humana misma la que está en riesgo, aunque esos individuos sean objeto de políticas humanitarias. En esta lámina hablaremos de Michael Wasser y de Jacques Rancière, ambos filósofos. Michael Wasser sostenía que el pensamiento de que la pertenencia a la comunidad política es el primer bien a distribuir y que las demás esferas de la justicia quedan comprendidas en esa lógica primera. Así, cuando se trata de reconocer o asignar la ciudadanía, también se trata de reconocer las condiciones de posibilidad de supervivencia, ya que esta pertenencia a la ciudadanía es la base del reconocimiento de los derechos humanos más fundamentales. Cuando un grupo se haya desnacionalizado, su ciudadanía es negada, es colocado en condición de inferioridad y discriminación, condenados por la pérdida de subjetividad política. Estos seres humanos pasan a engrosar la cuenta de los que no cuentan, según la conocida expresión de Jacques Rancière. Este afirma que la democracia no es el régimen parlamentario o el Estado de Derecho. Ella no es tampoco un estado de lo social o el reino del individualismo, ni aquel de las masas.
La democracia es, en general, el modo de subjetivación de la política, si por política entendemos otra cosa que la organización de los cuerpos en comunidad y la gestión de lugares, poderes y funciones. También afirma que es la acción misma del pueblo en la lucha por sus derechos, la que da lugar a una invención de formas de convivencia y de igualdad. La idea sería entonces recuperar vínculos sociales en la perspectiva de una política emancipatoria, por medio de acciones colectivas a través de las cuales el pueblo se constituye a sí mismo, al mismo tiempo que los individuos que lo constituyen se confieren mutuamente los derechos fundamentales. Volvemos entonces a confrontarnos con la esfera del derecho y de su vinculación con la política. El derecho a los derechos puede ser reconocido de otro modo más que como un ideal a alcanzar. La consagración de los derechos humanos es, seguramente, el acontecimiento ideológico y político mayor de los últimos 20 años, consagración que resume el triunfo de las democracias. Este es el único punto donde la crítica de Marx a los derechos como encubrimiento de las desigualdades sociales coincide con el discurso conservador de Burke. En efecto, luego de haber sido ignorados o criticados por su abstracción, o simplemente dejados de lado como un accesorio de poco uso, la esfera de los derechos ha cobrado en las últimas décadas una centralidad y una fuerte identificación con el avance de la democracia, conformando un elemento distintivo de la sociedad democrática frente a los diversos totalitarismos, llámese dictadura, monarquía, oligarquía, etc., vividos a lo largo de la historia contemporánea. Un momento clave donde se expresan ideales significativos de los derechos, podemos mencionar el debate en torno al sentido de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, organizado por la revista Esprit en los años 70 en Francia, motivada por la necesidad de dar una respuesta ante las experiencias totalitarias de los países de la órbita soviética. Una serie de artículos de Claude Lefort, Marx Gauchet y Pierre Thibaut aportaron los principales ejes del debate. Fue precisamente Lefort quien contribuyó con sus argumentos a legitimizar su pretensión democrática, al mostrar cómo la Declaración de los Derechos del Hombre es irreducible al espíritu burgués y cómo, por el contrario, los derechos humanos pueden reconocerse como constitutivos del espacio democrático, estando en contra de la lectura realizada por Marx en La cuestión judía. No tenemos posibilidades aquí de sacar todas las consecuencias de este debate, pero sí digamos que dejó establecida la importancia de la autonomía de la ley frente a cualquier poder social o político, y de la esfera de los derechos como pieza clave de la construcción democrática. En los primeros años del restablecimiento de la democracia, los derechos humanos conformaron un horizonte de sentido que nucleó las fuerzas sociales y políticas en la formación del nuevo orden y constituyeron la base principal del cuestionamiento de los regímenes no democráticos en América Latina. Mi nombre es Antonio Maguayo y les voy a hablar sobre el derecho a tener derechos. Si aspiramos a evitar las internas contradicciones a lo que nos conduce la definición jurídica de la ciudadanía, debemos entenderla como un principio de articulación de la vida pública. Dicho principio tiene en su seno una profunda exigencia moral. No se trata de un concepto de ciudadanía entendida como una identidad entre otras, ni como la identidad dominante que se opone a otras, sino como el derecho moral fundamental de toda persona, el derecho a tener derechos. Si se suprime este bien inestimable, lo que queda es un humillado y degradado pueblo, que no tiene derechos, no es idéntico a la tierra o a la naturaleza, todo limitado espacio para el movimiento de los hombres, y así está ocurriendo en realidad. Ninguna nación defiende sus derechos en su nombre.
En los apartados previos hemos defendido la existencia de un derecho moral fundamental de todo ser humano, el derecho a tener derechos. Este consiste en la demanda de ser reconocidos por otros como personas merecedoras de respeto moral y además acreedoras de derechos legalmente garantizados en el seno de una comunidad humana. Cada persona humana tiene derecho a ser reconocida y protegida por la comunidad mundial. Esta manera de concebir el derecho a tener derechos implica la demanda de derechos jurídico-políticos imprescindibles para el desarrollo de la identidad propia del ciudadano. La consideración de la ciudadanía no como un estatus de derecho, sino teniendo en cuenta el carácter incondicional de lo político, definido por el derecho de tener derechos. La expresión de la libertad es la negación de la idea según la cual la libertad encarna en los derechos políticos podría progresar dejando subsistir las desigualdades, aun cuando los procesos históricos de progreso o declinación de la libertad y de la igualdad no son lineales, sino que por lo contrario tienen un ritmo a veces rápido y a veces lento. El derecho a tener derechos abre una esfera indefinida de politización y de reivindicación de los derechos que reitera, cada uno a su modo, la exigencia de una ciudadanía o de una inscripción institucional pública de la libertad y la igualdad. La idea de derecho de tener derechos es inseparable de toda construcción constitucional de la democracia y sobre ella se puede volver para recuperar la fuerza instituyente de los derechos. Es necesario reivindicar, hoy más que nunca, el ideal del ciudadano clásico, no como una vuelta nostálgica o perdida, sino como un ejercicio de la imaginación para pensar formas de ciudadanías futuras. Ensanchar y modificar cualitativamente la noción de comunidad de ciudadanos, en sentido cosmopolita, se convierte así en la tarea y en el desafío más difícil en estos momentos. A continuación, mi compañero. Para finalizar la presentación, quiero comentar una reflexión con respecto a la misma. En esta, quiero retomar algunas ideas que constituyen el punto de partida de futuros análisis sobre las condiciones de posibilidad de nuestras democracias latinoamericanas. Primeramente, hemos afirmado que la articulación de ciudadanía y civilidad no pueden comprenderse como un requerimiento de valores cívicos y de su expansión en la sociedad civil. Efectivamente, los valores cívicos contribuyen al afianzamiento de la vida democrática, pero no bastan, puesto que corren con el supuesto de la posibilidad de una vida social armoniosa y no eluden la tensión existente desde siempre en el pensamiento republicano entre el pueblo ideal y el pueblo real, inadecuado a su concepto. La civilidad implica más bien la invención de prácticas de reconocimiento e inclusión de aquellos que son excluidos en el actual reparto social y político, entendiendo que sólo así es posible la apertura de lo político. Por eso, vinculada a una política de emancipación, la civilidad es también un freno a la violencia, que muchas veces es el obstáculo mayor de la relación del pueblo consigo mismo. Si la civilidad significó en algún momento autolimitación del sujeto en su relación con los otros, hoy se trata, más bien, de una acción colectiva del pueblo sobre sí mismo. En segundo lugar, la esfera del derecho, tan valorizada en la actualidad, es una dimensión clave en las sociedades democráticas, pero es también una zona de conflicto entre diversos órdenes de lo social. En ese sentido, el derecho tiene un aspecto normativo y asimismo uno descriptivo, del que dependen frecuentemente el primero. El estar dentro o fuera del derecho supone interpretaciones en las que el derecho mantiene una relación compleja con la fuerza. La esfera del derecho es un instrumento de reconocimiento, pero no podemos dejar de lado la consideración de aquellas acciones y luchas por la inclusión, aunque éstas generen conflicto de derechos. Se plantea así, sin duda, un escenario de conflicto que no cabría reducir a la incivilidad. Podríamos reducir lo político al consenso y a la armoniosa y racional toma de decisiones, porque la política está constituida por esa lucha incesante por la participación de los sin parte. La lucha de los sin derechos tiene hoy el signo de la subjetivación política. Finalmente, esa exigencia de civilidad puede plantearse de otro modo que como una tarea democrática. Bueno, creemos que no.
La democracia representa también la tarea continua de refundación de ese espacio de lo político, tanto dentro de los límites de la soberanía estatal como en el ámbito que se abre en la relación entre las naciones. Responder al derecho de todo hombre de tener un lugar donde poder llevar a cabo su vida puede ser entonces un sentido de la utopía democrática, entendido como utopía, más que